Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. En el video de hoy les voy a mostrar en unos pocos pasos cómo optimizar su PC. Con esto van a lograr hacer su PC más rápida y eliminar archivos innecesarios. En mi caso estoy utilizando Windows 10, pero se puede realizar el mismo proceso con Windows 7 y 8. Vamos con la intro y comenzamos. Bueno, el primer paso es desinstalar los programas innecesarios que tengamos en la computadora, que no utilicemos, que hayamos instalado hace tiempo y no los usemos. La idea es eliminar todo lo que ocupe espacio en el disco y optimizar lo más posible el uso de la memoria. Para eso vamos a ir al menú inicio, tenemos que llegar al panel de control. Lo que yo hago normalmente es escribir acá mismo panel, nos va a salir como primera opción. Acá vamos a desinstalar un programa y nos sale toda la lista de programas que tenemos instalados. La idea es ir mirándolos de a uno. Lo que yo hago es ordenarlos por fecha de instalación y voy mirando de arriba para abajo todo lo que tenemos instalado. Y cualquier programa que no conozcamos o que sepamos que no usamos hace mucho tiempo, podemos desinstalarlo. Hay que tener cuidado de no borrar programas como este, por ejemplo, todo lo que sea Microsoft, C++, ejecutables de drivers. Ante la duda, mejor no borrar. Pero si tenemos juegos que no usamos, programas de diseño que no necesitemos, etcétera, simplemente le hacemos doble clic acá al que fuera, por ejemplo le ponemos que sí y esperaríamos que se desinstale. Es muy sencillo y como primer paso nos ayuda a liberar espacio y sacar programas que residan en la memoria RAM. Lo segundo que vamos a hacer es eliminar archivos temporales. Windows guarda archivos temporales principalmente en dos carpetas. Una está en nuestro disco C, en la carpeta Windows, y acá buscamos la carpeta temp. Dentro de esta carpeta todo lo que aparece se puede borrar, todo lo que nos deje se puede borrar sin ningún miedo. Podemos marcar todo, suprimir. Si hay alguna carpeta o archivo que no deja borrar, la omitimos y listo. Pero todo lo que nos deje borrar, lo borramos. Siempre quedan un par de archivitos, pero no pasa nada. Y la otra carpeta en la que se guardan archivos temporales es una carpeta que está en el directorio de usuario. Para llegar a esa carpeta lo que vamos a presionar es la tecla de Windows y la R a la vez para que nos salga este cuadro, y acá vamos a escribir el símbolo de porcentaje, temp y el símbolo de porcentaje, aceptar. Y esta es otra carpeta de archivos temporales, la cual podemos seleccionar todo y eliminar. También lo que no nos deje eliminar lo omitimos y listo. Por último, vaciamos papelera de reciclaje y ya estaríamos con eso. El siguiente paso es eliminar las tareas innecesarias del programador de tareas y dejar solo las esenciales que necesita el sistema para funcionar. Para eso vamos a abrir el menú inicio, vamos a escribir la palabra tareas y nos va a salir acá programador de tareas. Acá vamos a ir a biblioteca del programador de tareas y vamos a mirar un poquito. Voy a expandir la ventana. Vamos a ver un poquito los que figuren acá. Podemos borrar, por ejemplo, según los programas que utilicemos, pero por ejemplo el Adobe Update, que es para eliminar, para actualizar el programa de Adobe, lo podemos sacar. Lo mismo con Flash, que ya casi no se utiliza, lo podemos sacar. Adobe
Este de Avast lo voy a dejar, que es el actualizador del antivirus. Lo que es Dropbox lo dejo, lo que es Google también. Este también es del activador del Office. Lo que es OneDrive, yo en este momento no lo estoy usando, así que lo puedo eliminar. Y este es de la placa de video en mi caso, lo voy a dejar. Pero bueno, en su caso pueden eliminar todo lo que sepan que no van a utilizar y ya estaríamos con eso. Lo siguiente que voy a hacer es entrar en cada uno de los exploradores que tengamos instalados y eliminar los archivos temporales y las extensiones que hayan instaladas. Para eso voy a empezar por Google Chrome, que es el más conocido. Si yo voy a los tres puntitos de acá arriba, voy a más herramientas y voy a borrar datos de navegación. Me va a abrir esta ventana en donde puedo decirle que me borre desde siempre, y lo que yo hago es destildar estos dos para que no me borre ni el historial ni las cookies, y solamente borrar los archivos e imágenes almacenados en caché, que es lo que más espacio ocupa. Si borramos las cookies y el historial no está mal, pero a veces es útil dejar eso para poder acceder a las páginas frecuentes más rápidas y que nos guarde la información de sesión de las páginas, las contraseñas almacenadas y algunas configuraciones que quedan en las cookies. Ahora voy a entrar en el Microsoft Edge. El procedimiento es muy similar. Lo que vamos a hacer acá es usar un atajo del teclado para acceder a la opción de borrar los archivos temporales más rápido. Si apretamos la tecla Control, Shift y suprimir los tres a la vez, nos va a salir esta ventana de acá al costado, que vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos antes: destildar historial y cookies, dejar tildado datos y archivos de caché y apretar borrar. Y con eso ya se borra todo lo innecesario. Y por último lo voy a hacer con Firefox. Podemos usar las mismas teclas, Control, Shift y suprimir. Nos sale esta ventana en el medio. Le decimos que borre todo, destildamos cookies, destildamos historial y sesiones activas y borramos todo el resto. Con eso ya tendríamos solucionada la parte de los navegadores. Lo siguiente que yo hago también es en el Google Chrome mirar las extensiones que están instaladas. Para eso voy a ir a configuración y voy a ir a la parte de extensiones. Para eso me paro acá arriba donde dice settings, borro y escribo extensions, y acá yo en este caso lo tengo recién instalado el Chrome, por lo cual no tengo nada raro, pero muchas veces se instalan acá buscadores o extensiones que se agregan al navegador para distintas funciones, pero que a veces nos traen publicidad o ventanas emergentes que no nos sirven, no nos interesa tener. Así que simplemente quitamos todo lo que nos moleste de aquí, cerramos y listo. Con eso solucionamos gran parte de los problemas en el Chrome. Otra opción que agiliza bastante la PC es la de deshabilitar los efectos de transición y las transparencias en las ventanas de Windows. Para eso vamos a hacer clic derecho en este equipo, me voy a propiedades, voy a configuración avanzada del sistema. En esta ventana me voy a ir a la parte de rendimiento, configuración, y voy a destildar todas estas primeras opciones que son las que le dan efectos de movimiento y transparencia a cuando abrimos una ventana, la cerramos, la minimizamos. Todo eso hace que el sistema sea más lento porque tiene que procesar todos esos efectos que la verdad no son necesarios, no los necesitamos, salvo que tengamos una PC muy potente con mucha memoria RAM. La verdad que no son efectos que necesitamos tener activados y nos va a mejorar un poco la performance del equipo. Y por último,
lo que les voy a recomendar es revisar las actualizaciones de Windows, que no haya ninguna actualización pendiente que se esté instalando o que esté a medio camino para instalarse, porque a veces la PC tiene la memoria RAM muy cargada y es por una actualización de Windows que está instalándose o descargándose y que no termina de hacerse, entonces la memoria RAM no se libera. Para eso nos vamos a ir a inicio, a la ruedita de configuración, actualización y seguridad, y acá por ejemplo yo tengo una descarga pendiente que la voy a poner a descargar, y bueno, obviamente dejar que se realice todo el proceso. La idea es que se haga esto y que nos aparezca un mensaje que diga que todas las actualizaciones están hechas, que el sistema está al día. Entonces así podremos estar tranquilos de que no hay ninguna actualización que nos esté trabando la computadora. Eso sería todo por ahora. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Gracias por mirar el video hasta el final y hasta el próximo video.